Seguimos en Desde la Fil y hay libros que de verdad cuando uno los lee no dejan de impactar porque es una realidad que a veces en otros países la vemos ajena, pero ha afectado a millones de personas y hoy tenemos a una dama que nos comparte una historia de verdad fuerte de lo que se ha vivido en Colombia en la última década del siglo XX y lo que va este siglo XXI. Tenemos a Olga Cecilia Vega y nos habla de su libro Pluma bajo fuego. Bienvenida a Desde la Fil. Bueno, Álvaro, estoy feliz de estar en México, estoy participando acá como única periodista, escritora colombiana, representando a mi país acá en esta feria internacional tan importante y me siento orgullosa de visitar México por primera vez. Y además nos visitas para compartirnos un libro de tu experiencia personal con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, donde tú de forma circunstancial entras a una vida vertiginosa para hacer al final de cuentas un enlace para lograr salvar muchas vidas. Y eso me parece fundamental como el resultado de tu trabajo como reportera. Háblanos de ese inicio, de cómo te ligas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, porque es una parte muy importante. Claro, a ver, soy periodista, corresponsal de guerra y escritora. ¿Cómo empieza mi trabajo como corresponsal de guerra? Este trabajo inicia en el año 1997, cuando fui contactada por Raúl Reyes, el segundo mando de la guerrilla más antigua de Colombia, del mundo, la segunda guerrilla más antigua del mundo, como es las FARC. Este mando guerrillero me manda a contactar porque él ha estado con anticipación investigando sobre mí. Le gustó mi imparcialidad, mi verticalidad, mi objetividad como trabajaba. Me manda a contactar y empiezo yo a cubrir noticias de las FARC. Para la cúpula de las FARC, las noticias más exclusivas que se pueden sacar. Posteriormente, yo digo, bueno, mi trabajo no se puede basar en un boletín de prensa que emite el Estado o las fuerzas militares. Yo tengo que saber quiénes son los que forman parte de ese conflicto armado colombiano que llevaba cerca en ese entonces, cerca de 5 décadas, más de 4 décadas. Entonces yo digo, yo tengo que averiguar quiénes son realmente esta gente que causan tanto terror a Colombia, tanto derramamiento de sangre. Es cuando empiezo de manera astuta, silenciosa, cautelosa a seguir indagando sobre ellos hasta el punto de penetrar la selva colombiana, irme sola, exponer mi vida, estar en medio de bombardeos, de fuegos cruzados y ganarme la confianza de las FARC y obviamente llegar hasta el corazón de esta guerrilla. Y llega a tal grado la confianza que te tienen, y no solo eso, porque empiezas a publicar en periódicos de Estados Unidos y eso sí te provoca que algunas organizaciones estadounidenses volteen a verte para que seas una mediadora, y creo que esa es la segunda parte de tu trabajo con las FARC para salvar muchas vidas, y eso quiero que nos comentes mucho de eso, de esa vivencia. Cuando yo estoy trabajando como corresponsal de guerra y publicando para medios internacionales el conflicto armado de Colombia, se presenta el secuestro de 3 agentes norteamericanos que caen en poder de las FARC. ¿Quién era la única periodista que después de finiquitado el proceso de paz con el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, nadie sabía de estos secuestrados, ni de Ingrid Betancourt, la colombo-francesa, que era una candidata presidencial, de tanta gente que estaba en poder. Muchos meses secuestrados. Muchos años. Esta gente llevaba muchos años, más de 5 años, 6 años en cautiverio. Estaban senadores, representantes a la Cámara, gobernantes, todos en poder de la guerrilla de las FARC. Pero sus familiares solamente tenían la esperanza puesta en quién, en Olga Cecilia Vega, que era la persona que podía llegar y averiguar exactamente qué estaba sucediendo, si estaban con vida, en qué estado se encontraban ellos. Luego hubo 2 periodistas más que sacaron algunas pruebas, pero no sabían el trasfondo de esto. Es cuando el gobierno de los Estados Unidos me contactan a través de sus agencias CIA y FBI, que me proponen que trabaje para ellos
para liberar estos secuestrados. No podía yo trabajar para nadie, no podía yo trabajar, yo soy periodista, no podía ser una espía del gobierno norteamericano. Yo acepto en un proceso de mediación, digo, listo, acepto para mediar, ¿por qué? Porque yo también había vivido el flagelo del secuestro, yo había sido secuestrada por las FARC, que todo esto parece loco, pero ¿cómo? Si era la periodista de confianza, ¿por qué resulta secuestrada? Que esa es otra parte de mi historia. Que al final de cuentas te provoca que pierdas la confianza de los líderes de las FARC y que también, por el otro lado, te vieran también como alguien aliado incondicional de las FARC. Y provoca que tengas que dejar tu país. Claro, a ver, ocurre lo siguiente. Cuando yo estoy sacando las exclusivas periodísticas, mis peores enemigos fueron mis propios colegas. El celo periodístico fue muy fuerte, a tal punto que una periodista que cubría también el proceso de paz en ese entonces, que trabajaba para un medio de televisión importante en Colombia, muy aliada a Raúl Reyes, empezó a desinformar sobre mi vida ante la guerrilla y alertarlos que mi hermano, que sí era un funcionario para el gobierno americano, decía que yo pasaba todas las informaciones al gobierno, a tal punto que me origina mi secuestro. Me manda a secuestrar ese hombre que tanta confianza había depositado en mí, Raúl Reyes, da la orden que me fusilen, pero después él tenía que revertir esa orden porque de una manera estratégica, cosa que no se hace en las FARC, cuando dan la orden de un fusilamiento, pero él dijo, yo voy a cometer un error mandándola matar, y esto no es así. Entonces revierte la orden y hace que se deserten varios guerrilleros y de paso me saquen a mí del campamento. Después los matan a ellos, pero me dejan con vida. Pluma Bajo Fuego, ¿cuándo presentas? Bueno, Pluma Bajo Fuego, de la editorial La Oveja Negra. Ayer fue el lanzamiento. Muy bien. Acá en la FIL. Esta es mi quinta obra literaria y bueno, los invito a que la lean, porque la verdad que es una historia que habla no solamente de mi biografía, de mi autobiografía, la historia de Colombia, esa historia que pretendió ser oculta en la selva colombiana, lo que está sucediendo hoy en día en Colombia que traspasó fronteras, el conflicto armado, el narcotráfico que llega hasta México, con las negociaciones de los grupos al margen de la ley de mi país. Olga Cecilia Vega, muchas gracias por estar con nosotros en Desde la FIL y compartir de veras tu testimonio de gran valor acerca de tu trabajo fundamental en esa relación para salvar muchas vidas. Felicidades y gracias por estar con nosotros. Muy divinos, mil gracias a ustedes. Regresamos en Desde la FIL.